La Iglesia Católica está viviendo el renacimiento espiritual más impactante de los últimos 50 años, y el Papa León XIV tiene en sus manos la llave para desbloquear tradiciones que podrían transformar la vida de 1.400 millones de fieles para siempre. Jóvenes católicos de todo el mundo están dejando atrás la adoración moderna y regresando a prácticas ancestrales que sus abuelos creían olvidadas, desde capillas de adoración perpetua, repletas de jóvenes, hasta mujeres que eligen cubrirse la cabeza en la misa. Algo extraordinario está sucediendo. Esto no es simple nostalgia, es un terremoto espiritual que está redefiniendo el futuro del catolicismo. Y estas 7 tradiciones olvidadas están en el epicentro de este movimiento. Si este renacimiento espiritual te conmueve tanto como a millones de católicos en todo el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas 7 tradiciones te gustaría que se restaurara? Primero, tu voz importa en este momento histórico. Parte 1. La Misa Tridentina. Misa en latín. El renacimiento del lenguaje sagrado. Imagina entrar en una iglesia majestuosa de esas que han resistido siglos de historia. Es domingo por la mañana y la luz atraviesa los vitrales pintando de colores los bancos repletos de fieles. Pero no solo hay ancianos jóvenes, familias enteras, estudiantes y profesionales se arrodillan en silencio expectantes. El aire huele a incienso y la atmósfera está cargada de una solemnidad que parece detener el tiempo. Al fondo el sacerdote, revestido con ornamentos antiguos, se acerca al altar no de cara al pueblo, sino mirando en la misma dirección que la asamblea. El coro entona en latín y las palabras ancestrales de la misa tridentina llenan el espacio sagrado. Esta escena no pertenece al pasado remoto, está ocurriendo ahora en ciudades y pueblos de todo el mundo. La misa en latín, que muchos pensaban extinta, vive un resurgimiento sorprendente impulsado por una nueva generación de católicos sedientos de misterio, belleza y trascendencia. Durante más de 4 siglos, la misa tridentina, codificada tras el Concilio de Trento en 1570, fue la forma universal de adoración para los católicos romanos. Su solemnidad, precisión ritual y el uso del latín como lengua sagrada e inmutable creaban una sensación de unidad y eternidad. Pero, tras las reformas del Concilio Vaticano II, en los años 60, la misa se tradujo a las lenguas vernáculas y el sacerdote comenzó a celebrar de cara al pueblo. Muchos predijeron que la misa en latín desaparecería silenciosamente, sobreviviendo solo en pequeños grupos nostálgicos. Sin embargo, ha ocurrido algo extraordinario. En las últimas 2 décadas, la misa en latín ha regresado con fuerza, no como una reliquia, sino como un movimiento vivo. Jóvenes católicos nacidos mucho después del Vaticano II encabezan este resurgimiento. Llenan parroquias, fundan sociedades de misa en latín en universidades y viajan horas para experimentar la belleza y el recogimiento de esta liturgia antigua. En algunas diócesis la demanda es tal que las iglesias han debido agregar más misas en latín para atender a las multitudes. Este renacimiento no es simple nostalgia, es la búsqueda de lo sagrado. En un mundo saturado de ruido, distracciones y cambios constantes, la misa en latín ofrece algo radicalmente diferente: silencio, misterio y sentido de lo eterno.
Las oraciones se susurran o se cantan, no se gritan. La música es canto gregoriano y polifonía, no pop ni folk. Los gestos son deliberados, la simbología es rica y el centro es la adoración a Dios. Para muchos el latín no es una barrera sino un puente. Les conecta con generaciones de católicos que han rezado de la misma manera durante siglos. El latín como lengua muerta no cambia, preservando el significado y el misterio de las oraciones. Recuerda a los fieles que forman parte de algo más grande que ellos mismos, la Iglesia Universal, que trasciende tiempo y espacio. Uno de los rasgos más impactantes de la misa tridentina es su profundo silencio. Hay largos momentos en los que el sacerdote reza en voz baja en el altar, casi inaudible. La asamblea sigue en sus misales orando en silencio, perdida en la contemplación. En una cultura que teme al silencio y llena cada instante de sonido, esto es revolucionario. Crea espacio para el asombro, la maravilla y el encuentro con lo divino. Especialmente los jóvenes acostumbrados a vidas saturadas de redes sociales y notificaciones constantes encuentran en la misa en latín un santuario, un lugar donde el mundo exterior desaparece y el alma puede descansar en la presencia de Dios. La misa tridentina también es un banquete para los sentidos. Los ornamentos son ricos y simbólicos. El incienso sube como oración al cielo. La música eleva el corazón y la mente. Cada detalle, desde los cirios del altar hasta la coreografía de los acólitos, apunta más allá de sí mismo al misterio del sacrificio de Cristo hecho presente en el altar. Esta belleza no es solo estética, sino teológica. Enseña que Dios merece lo mejor, que la liturgia no es entretenimiento, sino una entrega reverente y humilde. Para muchos jóvenes católicos esto es un antídoto ante la banalidad y la falta de solemnidad que a veces perciben en las liturgias modernas. Otra razón del resurgimiento es la universalidad. No importa dónde vayas. La misa tridentina es igual. Las lecturas, las oraciones, los gestos trascienden fronteras nacionales y culturales. Un católico de Nigeria puede asistir a la misa en París o Nueva York y sentirse en casa. Esta unidad es especialmente significativa en una época de fragmentación y división. Con el Papa León XIV al frente de la Iglesia, muchos fieles rezan por una renovada apertura a la misa en latín. No la ven como un rechazo a las reformas del Vaticano II, sino como una recuperación del rico patrimonio de la Iglesia. Esperan que el Papa anime a obispos y sacerdotes a ofrecer más misas tridentinas, a formar seminaristas en su celebración y a reconocer el hambre espiritual que lleva a tantos a buscar esta forma antigua de adoración. El resurgimiento de la misa en latín no es solo cuestión de liturgia, está transformando comunidades. Las parroquias que la ofrecen suelen reportar mayor asistencia, más vocaciones y un sentido vibrante de comunidad. Las familias crecen, los jóvenes permanecen en la Iglesia y una nueva generación descubre la profundidad y belleza de la fe católica. El regreso de la misa tridentina es un terremoto espiritual que sacude los cimientos de la Iglesia moderna. Es la prueba de que el deseo de lo sagrado, lo bello y lo trascendente sigue vivo. Mientras el Papa León XIV considera el futuro de la adoración católica, la voz de millones es clara. La misa en latín no es solo un recuerdo, es un movimiento que ha vuelto para quedarse.
Parte 2. El ayuno riguroso, el antiguo sacrificio que los católicos modernos anhelan. En una época marcada por la comodidad, el consumo inmediato y la búsqueda constante de placer, la idea de practicar un ayuno riguroso puede parecer una reliquia de tiempos duros y menos comprensivos. Sin embargo, en todo el mundo católico está surgiendo un movimiento inesperado. Fieles, especialmente jóvenes y buscadores espirituales, claman por el regreso de las antiguas prácticas de ayuno. Estos católicos están redescubriendo la fuerza del sacrificio, la autodisciplina y la solidaridad con el sufrimiento de Cristo y piden al Papa León XIV que guíe a la Iglesia de vuelta a las raíces de la auténtica ascesis cristiana. Durante siglos el ayuno fue parte esencial de la vida católica. Los viernes de todo el año eran días de abstinencia de carne. La Cuaresma era un tiempo marcado por el ayuno diario, la abstinencia estricta y un espíritu de penitencia que impregnaba a toda la comunidad. Días especiales como las témporas y las rogativas marcaban el calendario, llamando a los católicos a la oración y la disciplina corporal, en sintonía con los ritmos de la naturaleza y las necesidades de la Iglesia. Sin embargo, tras el Concilio Vaticano II, muchas de estas prácticas se relajaron o desaparecieron silenciosamente. El Código de Derecho Canónico de 1983 redujo los días obligatorios de ayuno a solo 2 miércoles de ceniza y Viernes Santo. Incluso la abstinencia de los viernes se suavizó en muchos países. El resultado fue que para muchos católicos el ayuno pasó de ser una disciplina transformadora a una molestia ocasional. Hoy, sin embargo, algo extraordinario está ocurriendo. Jóvenes católicos insatisfechos con una espiritualidad diluida están abrazando voluntariamente los antiguos ayunos. Forman comunidades en línea, comparten recursos y se animan mutuamente. Recuperan el ayuno negro de la Cuaresma, absteniéndose de carne, lácteos y alcohol durante 40 días. Algunos incluso reviven la práctica de ayunar hasta la puesta del sol, comiendo solo una comida completa al día. ¿Por qué este retorno al ayuno riguroso? Para muchos se trata de recuperar el poder del sacrificio en un mundo que teme la incomodidad. El ayuno no es solo dejar de comer, es ganar libertad frente a los propios deseos, es aprender a decir no a uno mismo para poder decir sí a Dios, es solidaridad con los pobres, con los que sufren, y con el propio Cristo que ayunó 40 días en el desierto. Los santos y místicos de la Iglesia siempre han enseñado que el ayuno es un arma en la batalla espiritual. Humilla el cuerpo, agudiza la mente y abre el corazón a Dios. San Agustín escribió: el ayuno limpia el alma eleva la mente, somete la carne al espíritu. Hace el corazón contrito y humilde, dispersa las nubes de la concupiscencia, apaga el fuego de la lujuria y enciende la luz verdadera de la castidad. San Juan Crisóstomo llamaba al ayuno el apoyo de nuestra alma, el arma de los valientes, la disciplina del atleta. Los católicos modernos están redescubriendo estas verdades. Testifican la claridad, la paz y la fuerza espiritual que provienen del ayuno regular. Descubren que sus oraciones son más fervientes, su caridad más generosa y sus corazones más atentos a las necesidades de los demás. El ayuno, dicen, no es una carga, sino un regalo,
un camino hacia una mayor intimidad con Dios. Uno de los aspectos más poderosos del antiguo ayuno era su dimensión comunitaria. Parroquias, diócesis e incluso naciones enteras ayunaban juntas, unidas en la penitencia y la oración. El sentido de sacrificio compartido unía a los católicos y les recordaba que eran parte de una familia espiritual. Los nuevos ayunadores desean recuperar este espíritu comunitario. Organizan ayunos parroquiales, desafíos cuaresmales y grupos de apoyo en línea. Animan a las familias a ayunar juntas, enseñando a los niños el valor del sacrificio y el dominio propio. Ven el ayuno no como un acto privado, sino como un testimonio público, una señal de que los católicos están dispuestos a sufrir por lo que creen. Este fervor ha llegado a Roma. Los FIE les escriben cartas, firman peticiones y apelan directamente al Papa León IV. Restaurad los antiguos ayunos, reinstaurad la abstinencia de los viernes durante todo el año, recuperad las témporas y las rogativas, haced de la Cuaresma una verdadera temporada de penitencia. Argumentan que el testimonio de la Iglesia se debilita cuando sus miembros son indistinguibles de la cultura que los rodea. En un mundo que predica el hedonismo, la Iglesia debe predicar la renuncia. En una sociedad que idolatra el cuerpo, la Iglesia debe recordar el valor del alma. El ayuno, creen, es un signo profético, una forma de resistir el consumismo y dar testimonio de la realidad de la cruz. Curiosamente, el resurgimiento del ayuno no solo tiene beneficios espirituales. La ciencia moderna confirma lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El ayuno es bueno para el cuerpo y el alma. El ayuno intermitente es ahora una tendencia de salud elogiada por sus efectos en el metabolismo, la claridad mental y la longevidad. Pero para los católicos estos beneficios son secundarios. El verdadero propósito del ayuno no es la autoayuda, sino la autoentrega, unir nuestros pequeños sacrificios al sacrificio infinito de Cristo. El Papa León XIV se encuentra ante una encrucijada. Tiene la oportunidad de guiar a la Iglesia de vuelta a sus raíces, de llamar a los fieles a una vida espiritual más profunda, exigente y gratificante. Su decisión podría desencadenar una renovación global, un regreso al cristianismo heroico que conquistó imperios, inspiró santos y transformó el mundo. Los antiguos ayunos no están muertos, viven en los corazones de una nueva generación deseosa de santidad, sacrificio y unión con Cristo. Frente a los desafíos de hoy, la llamada al ayuno es más urgente que nunca. Es una invitación a volver a las fuentes, a redescubrir el poder del sacrificio y a mostrar al mundo que la verdadera libertad se encuentra no en el placer sino en la entrega. Los fieles están listos. Responderá la Iglesia a este llamado, parte 3. El exorcismo y el sacramento de la confesión. El regreso de la batalla espiritual. En una época donde el mal suele ser visto como una superstición del pasado o reducido a un simple desequilibrio psicológico, cada vez más católicos vuelven a abrir los ojos ante la realidad de la batalla espiritual. Están redescubriendo el arsenal milenario de la Iglesia contra las fuerzas de la oscuridad, el rito del exorcismo y el sacramento de la confesión. A medida que se multiplican los relatos de opresión demoníaca y aflicciones espirituales, los fieles claman con urgencia al Papa León XIV para que restaure y promueva estas poderosas tradiciones, herramientas que han protegido almas durante siglos.
Durante gran parte de la historia cristiana, la Iglesia se ha entendido a sí misma como protagonista de una batalla cósmica contra los poderes del mal. El Nuevo Testamento está repleto de relatos de Jesús expulsando demonios, sanando poseídos y entregando a sus discípulos el mismo poder. Los primeros cristianos vivían la guerra espiritual como una realidad cotidiana y la Iglesia respondía con oraciones, bendiciones y sobre todo el rito del exorcismo. Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que el secularismo se extendió y la creencia en lo sobrenatural disminuyó, el ministerio público del exorcismo fue quedando en segundo plano. Muchas diócesis apenas cuentan con 1 o 2 exorcistas formados, e incluso algunas no tienen ninguno. El sacramento de la confesión también ha sufrido el abandono, con filas cada vez más cortas y una disminución palpable en el sentido del pecado entre los fieles. Pero ahora se vive un resurgimiento dramático. Los informes sobre actividad demoníaca, prácticas ocultistas y opresión espiritual aumentan no solo en países en desarrollo, sino en el corazón del mundo occidental. Sacerdotes y obispos dan la voz de alarma a la necesidad de exorcismos tan grande. En respuesta, los seminarios vuelven a formar exorcistas. Libros y documentales sobre la guerra espiritual son éxitos de ventas. Congresos sobre ministerio de liberación reúnen a jóvenes católicos deseosos de aprender a combatir al enemigo. Al mismo tiempo, el sacramento de la confesión vive un silencioso renacimiento. Las parroquias que ofrecen horarios regulares de confesión, especialmente con prácticas tradicionales como los confesionarios anónimos y la disponibilidad frecuente, ven cómo una nueva generación de penitentes se acerca. Los jóvenes en particular descubren la libertad y la sanación que nacen de la confesión honesta y humilde. El rito del exorcismo es uno de los aspectos más dramáticos y a la vez más incomprendidos de la tradición católica. No es una curiosidad medieval ni una invención de Hollywood, sino una oración solemne y oficial de la Iglesia confiada a sacerdotes con formación y madurez espiritual especial. El rito implica oraciones, lecturas bíblicas y órdenes directas al espíritu maligno, invocando la autoridad de Cristo y el poder de la Iglesia. Los exorcistas insisten en que el rito no es magia, es un sacramental, no un sacramento, y su poder viene de Cristo, no de la santidad personal del sacerdote. El proceso suele ser largo y arduo, requiere discernimiento, paciencia y fe profunda. Sin embargo, abundan los testimonios sobre su eficacia, vidas transformadas, adicciones rotas, paz recuperada y almas liberadas del tormento. Los fieles piden al Papa León XIV que facilite el acceso al rito del exorcismo, que cada diócesis cuente con exorcistas formados y que se enseñe a los católicos a reconocer y resistir las tácticas del enemigo. Creen que la guerra espiritual no es solo para especialistas, sino para todo cristiano. Si el exorcismo es el arma extraordinaria, la confesión es el arma ordinaria de la Iglesia contra el mal. Los santos han llamado a la confesión el segundo bautismo y la medicina del alma. En la confesión se rompe el poder del pecado y del diablo, y el alma es restaurada a la gracia. La confesión regular es un escudo poderoso contra la tentación y una fuente de fortaleza espiritual. Humilla al pecador, desenmascara las mentiras del enemigo y lleva
la luz sanadora de Cristo a los rincones más oscuros del corazón. Muchos exorcistas insisten en que la confesión frecuente es más eficaz que cualquier exorcismo para mantener al demonio a raya. El renacimiento de la confesión no es solo cuestión de santidad personal, sino de renovación eclesial. Cuando los católicos regresan al confesionario, las familias sanan las vocaciones, florecen y las parroquias se reavivan. Los fieles piden al Papa León XIV que promueva la confesión como fundamento de la batalla espiritual y anime a los sacerdotes a hacerla más accesible y acogedora. La restauración del exorcismo y la confesión requiere sacerdotes valientes, compasivos y profundamente enraizados en la oración. El sacerdote no es solo un funcionario o administrador, sino un pastor, un padre y un guerrero espiritual. Debe estar dispuesto a entrar en la batalla por las almas, a enfrentar el mal con la autoridad de Cristo y a guiar a los fieles por los peligros de la vida espiritual. Junto al exorcismo y la confesión, los católicos redescubren el poder de los sacramentales: agua bendita, sal exorcizada, medallas, escapularios y oraciones de protección. Estos signos tangibles de fe no son supersticiones, sino recordatorios de la realidad espiritual en la que vivimos. Ayudan a los fieles a reclamar la victoria de Cristo en su vida diaria y a resistir los ataques sutiles del enemigo. El rosario, la oración a San Miguel y las letanías se rezan con renovado fervor. Las familias bendicen sus hogares, los padres oran sobre sus hijos y las comunidades se reúnen para noches de adoración y combate espiritual. La urgencia es palpable, la batalla es real y el momento de luchar es ahora. El regreso del exorcismo y la confesión no es cuestión de miedo, sensacionalismo, sino de esperanza, sanación y victoria. Es recuperar la identidad de la Iglesia como comunidad de guerreros sanadores y santos. Mientras el Papa León IV discierne el camino a seguir, los fieles observan y rezan. Saben que la batalla es feroz, pero también que Cristo ya ha vencido. Con la restauración de estas tradiciones, la Iglesia puede volver a ser fortaleza de luz frente a la oscuridad y guiar a innumerables almas a la libertad. Parte 4. Comunión de rodillas y en la lengua. La revolución del gesto sagrado. Entra en una iglesia donde la fila para la comunión no está marcada por la prisa ni la rutina, sino por un profundo sentido de asombro. Uno a uno los fieles se acercan al comulgatorio, arrodillándose en silencio y reverencia. El sacerdote, sosteniendo la hostia consagrada, la deposita cuidadosamente en la lengua de cada persona. No hay manos apresuradas ni miradas distraídas, solo una humildad visible ante la presencia real de Cristo. Esta es la revolución del gesto sagrado, una corriente que recorre comunidades católicas de todo el mundo, especialmente entre los jóvenes y los más fervorosos. Los fieles claman al Papa León XIV para que restaure y promueva estas antiguas prácticas, convencidos de que la forma en que recibimos la Eucaristía moldea nuestra fe y nuestra vida. Durante siglos, arrodillarse para recibir la comunión en la lengua fue la norma universal en la Iglesia católica. Esta postura de humildad y adoración expresaba la convicción más profunda de la Iglesia que la Eucaristía no es pan ordinario, sino el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo.
Arrodillarse es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Recibir en la lengua es aceptar el don infinito que se nos da, no algo que tomamos por nosotros mismos, sino que recibimos con gratitud y asombro. Tras el Concilio Vaticano II, la práctica de comulgar de pie y en la mano se extendió rápidamente. Aunque ambas formas están permitidas, muchos han notado una disminución en la reverencia eucarística. Las encuestas muestran que la fe en la presencia real ha disminuido y la recepción casual, incluso descuidada, del sacramento se ha vuelto común. Frente a esto, un movimiento creciente urge a la Iglesia a recuperar los gestos sagrados que formaron la imaginación católica durante siglos. Este movimiento no es impulsado por la nostalgia, sino por el hambre de lo sagrado. Jóvenes católicos, conversos y creyentes de toda la vida, redescubren el poder de la postura y el gesto en la formación de la fe. Testifican que arrodillarse para comulgar es una experiencia transformadora, un momento en el que las distracciones de la vida cotidiana desaparecen y la realidad de la presencia de Cristo se hace viva. En las parroquias, donde se ofrece la comunión en el comulgatorio, el ambiente es visiblemente distinto, el ritmo es más pausado, el silencio más profundo, el sentido de lo sagrado más intenso. Los sacerdotes observan que aumentan las confesiones, florecen las vocaciones y la reverencia impregna la comunidad. Los fieles no son espectadores pasivos, sino participantes activos en un misterio profundo. La forma en que recibimos la comunión no es solo una cuestión de preferencia personal o costumbre cultural, sino una declaración teológica. El cuerpo habla un lenguaje y nuestros gestos expresan lo que creemos. Arrodillarse es humillarse ante el Rey de Reyes. Recibir en la lengua es reconocer que la Eucaristía es un don, no un derecho. Santos y papas, a lo largo de la historia, han subrayado la importancia de la reverencia en la recepción de la Eucaristía. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristia, escribió que la Iglesia vive de la Eucaristía y animó a los fieles a acercarse al sacramento con asombro humilde y amor profundo. El Papa Benedicto XVI, durante su pontificado, distribuyó la comunión solo en la lengua y a los que se arrodillaban dando un ejemplo poderoso para la Iglesia universal. Restaurar estos gestos sagrados no se trata de imponer uniformidad ni de juzgar a quienes reciben de otra manera. Se trata de crear un ambiente donde el misterio de la Eucaristía pueda ser encontrado con plenitud de corazón y mente. Cuando la comunidad se arrodilla unida, surge un sentido de unidad y propósito compartido. El acto de arrodillarse es una catequesis silenciosa que enseña incluso a los más pequeños que algo extraordinario está sucediendo. La evidencia sugiere que las parroquias que enfatizan la reverencia eucarística experimentan una renovación en muchos niveles: mayor asistencia a misa, vidas de oración más profundas, confesiones más frecuentes y una identidad católica más fuerte. El gesto externo se convierte en una realidad interna moldeando el alma y a la comunidad. Algunos argumentan que comulgar de pie y en la mano está más en línea con las prácticas de la Iglesia primitiva, o que fomenta una mayor participación activa. Otros temen que arrodillarse y recibir en la lengua pueda parecer excluyente o anticuado. Pero los defensores de la revolución del gesto sagrado
responden que la tradición de la Iglesia siempre ha evolucionado en respuesta a una comprensión más profunda y mayor reverencia. Señalan que los primeros cristianos perseguidos a menudo recibían en la mano por necesidad, pero a medida que la Iglesia emergió a la vida pública, la postura de rodillas se desarrolló como expresión natural de adoración. Lejos de ser una barrera, arrodillar se une a los fieles a través de culturas y generaciones, recordando que todos somos mendigos ante el trono de la gracia. Los fieles miran al Papa León XIV en busca de liderazgo y aliento. Esperan que reafirme el valor de arrodillarse para comulgar y recibir en la lengua, no como una regla rígida, sino como una opción privilegiada para quienes buscan mayor reverencia. Piden catequesis sobre el significado de estos gestos, la restauración de los comulgatorios donde sea posible, y que los sacerdotes sean formados para fomentar una cultura de asombro eucarístico. El Papa León XIV tiene la oportunidad de guiar a la Iglesia hacia una nueva era de renovación eucarística enraizada en la tradición, pero viva con la energía y devoción de la generación actual. Sus palabras y acciones pueden inspirar a millones a redescubrir el poder transformador del gesto sagrado. Esta llamada a la reverencia es parte de un movimiento más amplio que recorre la Iglesia. La adoración eucarística, las procesiones y las 40 horas ven a florecer. Congresos y retiros centrados en la presencia real atraen multitudes récord. Los fieles tienen hambre de misterio, belleza y trascendencia, y lo encuentran en el humilde acto de arrodillarse ante el Señor, en un mundo que trata lo sagrado como algo ordinario. La Iglesia está llamada a mostrar la extraordinaria realidad de Cristo en la Eucaristía. La revolución del gesto sagrado no es un regreso al pasado, sino un salto hacia el futuro, donde cada católico joven o mayor se acerque al altar, con el corazón ardiente y las rodillas dobladas. Arrodillarse para comulgar y recibir en la lengua es mucho más que una costumbre, es una poderosa expresión de fe, humildad y amor. Frente a los desafíos del secularismo, la indiferencia y la división, estos gestos antiguos ofrecen un camino de renovación. Nos recuerdan que la Eucaristía es la fuente y culmen de nuestra vida, y que la forma en que recibimos refleja lo que creemos. La revolución del gesto sagrado ya está en marcha. Responderá la Iglesia y guiará al mundo hacia un encuentro más profundo con el Dios vivo. Parte 5. El movimiento del velo entre las mujeres. Jóvenes, redescubriendo la feminidad sagrada. En todo el mundo católico, un movimiento silencioso pero poderoso está ganando fuerza. Jóvenes mujeres, muchas de ellas criadas en una cultura secularizada, están recuperando la antigua tradición de cubrirse con el velo, la mantilla durante la misa y los momentos sagrados. Esta costumbre, que parecía destinada a desaparecer, hoy vive un resurgimiento vibrante. No es un gesto de opresión ni simple nostalgia, sino una declaración audaz de fe, identidad y reverencia. Al colocarse el velo, estas mujeres invitan a la Iglesia y al Papa León XIV a reconocer el profundo anhelo espiritual por la feminidad sagrada y los signos visibles de devoción. La práctica de que las mujeres cubran su cabeza en la Iglesia tiene raíces profundas, tanto en la Escritura como en la tradición. San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios: toda mujer que ora o profetiza
con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Corintios 11:5. Durante siglos las mujeres católicas observaron esta enseñanza usando velos o mantillas como signo de humildad, modestia y respeto ante lo sagrado. El velo nunca fue solo un elemento cultural, simbolizaba la dignidad de la mujer, su papel único en el misterio de la creación y su reverencia ante Dios. La mantilla, con su delicado encaje y sus patrones intrincados, se convertía en un tesoro familiar transmitido de madre a hija como signo de fe y pertenencia. En presencia del Santísimo Sacramento, el velo marcaba la conciencia de la mujer ante el misterio divino que se desplegaba ante ella. Tras el Concilio Vaticano II, la costumbre del velo decayó rápidamente en Occidente. Muchas parroquias dejaron de exigirlo o siquiera recomendarlo, y la imagen de mujeres velada se volvió rara. Durante décadas, el velo fue asociado con una iglesia más rígida y antigua, y muchos lo consideraron obsoleto o innecesario. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido algo notable. Jóvenes mujeres, muchas de las cuales nunca vieron a sus madres o abuelas usar velo, están decidiendo revivir la tradición. Las redes sociales se llenan de testimonios, fotografías y guías prácticas. Influencers y blogueras católicas comparten su camino hacia el velo, despertando curiosidad y conversación. Tiendas especializadas en mantillas florecen en Internet, ofreciendo una variedad de estilos y colores para todos los gustos. Las razones para este renacimiento son tan diversas como las mujeres mismas, pero ciertos temas se repiten una y otra vez. Muchas afirman que el velo les ayuda a centrarse en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El acto de cubrirse la cabeza se convierte en un recordatorio físico de la sacralidad de la misa y de su propia dignidad como hijas de Dios. En una cultura que a menudo valora la autopromoción y la belleza exterior, el velo es una declaración contracultural. Estoy aquí no para ser vista, sino para adorar. Para algunas también es un escudo contra la distracción, ayudándolas a entrar más profundamente en la oración. El velo no es signo de inferioridad, sino de los dones únicos que la mujer aporta a la Iglesia. Recuerda la imagen nupcial de la Escritura, donde la Iglesia misma es la esposa de Cristo. Muchas mujeres encuentran que el velo les ayuda a abrazar su identidad como amadas, valoradas y apartadas para Dios. Usar el velo es a menudo un acto de valentía, especialmente en parroquias donde la práctica es rara. Se convierte en un testimonio silencioso ante otros, despertando conversaciones sobre la fe, la tradición y el significado de los signos sagrados. En algunas comunidades, grupos de mujeres han formado círculos de velo para apoyarse y animarse mutuamente. El resurgimiento del velo es parte de un deseo más amplio entre los jóvenes católicos de expresar la fe de manera visible y tangible. En una época de ambigüedad y relativismo, los signos sagrados importan. El velo no es solo una devoción privada, es una proclamación pública de que la fe no se esconde, sino que se vive con valentía y belleza. Muchas mujeres que usan el velo cuentan que son abordadas por amigos familiares e incluso desconocidos. Su elección abre puertas a conversaciones sobre la Eucaristía, la dignidad de la mujer
y la belleza de la tradición católica. Así, el velo se convierte en herramienta de evangelización, invitando a otros al misterio de la Iglesia. A pesar de su belleza y significado, el velo a veces es malinterpretado. Algunos lo ven como símbolo de patriarcado o temen que genere división en la parroquia. Sin embargo, quienes lo defienden insisten en que es un acto voluntario de amor, no una imposición ni un motivo de exclusión. La clave está en la intención. El velo solo tiene sentido cuando nace del deseo personal de honrar a Dios y participar más plenamente en la liturgia. A medida que el movimiento crece, muchas miran al Papa León XIV en busca de guía y afirmación. Esperan que hable sobre el valor de los signos sagrados anime, a catequizar sobre el significado del velo y fomente una cultura donde las mujeres sean libres de expresar su fe de manera visible. Algunos sueñan con ver el velo restaurado como tradición apreciada en grandes celebraciones litúrgicas, recordando al mundo la riqueza del patrimonio de la Iglesia. El Papa León XIV tiene la oportunidad de afirmar la dignidad y vocación de la mujer, resaltar la importancia de la reverencia en el culto y apoya a quienes buscan vivir su fe con valentía y creatividad. Su liderazgo podría inspirar a una nueva generación de identidad como hijas amadas del Rey. En un mundo que a menudo confunde la liberación con la uniformidad, el velo es un signo de esperanza. Recuerda que la verdadera libertad se encuentra en abrazar la identidad dada por Dios. El movimiento no busca retroceder, sino avanzar con propósito, belleza y convicción. Al elegir el velo, las jóvenes reclaman una tradición que responde al anhelo más profundo del corazón humano: ser vistas conocidas y amadas por Dios. Recuerdan a la Iglesia y al mundo que lo sagrado merece ser honrado, que la feminidad es un don y que los signos visibles de devoción pueden transformar vidas. El movimiento del velo entre las jóvenes católicas es mucho más que una moda. Es un renacimiento de la feminidad sagrada, la reverencia y la fe visible. Desafía a la Iglesia a honrar sus tradiciones y apoyar el camino espiritual de todos sus miembros. Mientras el Papa León XIV mira al futuro, la voz de estas mujeres se eleva con esperanza que la Iglesia siga siendo un lugar donde florezcan la belleza, la dignidad y la devoción, donde cada mujer sea libre para adorar con todo su ser y donde el velo vuelva a ser signo de amor por Cristo y su Iglesia. Parte 6. Campanas y canto. Gregoriano. Sonidos sagrados para espacios sagrados. La fe católica no solo se ve y se siente, también se escucha. Durante siglos el paisaje sonoro del catolicismo estuvo marcado por el solemne tañido de las campanas y las melodías etéreas del canto gregoriano. Estos sonidos sagrados daban ritmo a la vida cotidiana y creaban un ambiente de adoración, elevando corazones y mentes hacia lo divino. Hoy, en un mundo cada vez más ruidoso y distraído, una apasionada corriente de fieles clama por la restauración de estas antiguas tradiciones auditivas. Los católicos piden al Papa León XIV que impulse el regreso de las campanas y el canto gregoriano no como reliquias del pasado, sino como instrumentos vitales para renovar el alma de la Iglesia.
El sonido de las campanas de la iglesia marcaba el paso del tiempo, llamaba a los fieles a la oración y anunciaba momentos de alegría o de duelo. Desde la más pequeña capilla de pueblo hasta la catedral más majestuosa, las campanas eran la voz de la iglesia resonando por campos y ciudades. Su eco era un recordatorio constante de la presencia de Dios en medio de la vida cotidiana. En tiempos de crisis, las campanas convocaban a la comunidad a la esperanza y la solidaridad. En tiempos de fiesta proclamaban la gloria de Dios. La ausencia de campanas en muchas parroquias modernas se siente profundamente. El silencio no es solo acústico, sino espiritual. Sin campanas, la presencia de la Iglesia en el mundo se vuelve menos tangible, menos enraizada en el tejido de la existencia diaria. Los fieles anhelan el regreso de esta práctica antigua, convencidos de que el sonido de las campanas puede volver a santificar el tiempo y el espacio, atrayendo a todos los que las escuchan al misterio de la fe. Si las campanas son la voz de la Iglesia hacia el mundo, el canto gregoriano es el canto de la Iglesia a Dios. Esta forma ancestral de música, desarrollada en monasterios y catedrales de la Europa medieval, es la expresión más pura de la adoración católica. Cantado en latín y sin acompañamiento instrumental, el canto gregoriano se caracteriza por su sencillez, solemnidad y belleza trascendente. No es música para entretener, sino para elevar. No distrae, sino que centra el alma en lo sagrado. Durante siglos el canto fue la base de la liturgia. La misa, el oficio divino y muchas devociones estaban envueltos en sus melodías profundas. El Concilio Vaticano II pidió que el canto gregoriano tuviera el primer lugar en la liturgia, pero en la práctica muchas veces fue sustituido por himnos contemporáneos y música popular. Hoy muchas parroquias nunca han escuchado una sola nota de canto gregoriano, y generaciones enteras han crecido sin experimentar su poder. Sin embargo, se está produciendo un renacimiento notable. Jóvenes católicos, coros y comunidades religiosas redescubren la belleza y la profundidad espiritual del canto gregoriano. Talleres y campamentos de canto florecen y grabaciones de canto llegan a nuevas audiencias gracias a las plataformas digitales. En las parroquias donde se reintroduce el canto, el efecto es inmediato y profundo. El ambiente se vuelve más recogido, la liturgia más solemne y el sentido de lo sagrado más palpable. El canto une a la asamblea en una sola voz, trascendiendo lenguas y culturas, y conecta a los fieles con la comunión de los santos a través de los siglos. La restauración de las campanas y el canto gregoriano va mucho más allá de lo estético. Es respuesta a una profunda hambre espiritual, un anhelo de trascendencia, orden y sentido en un mundo que a menudo parece caótico y superficial. Los sonidos sagrados tienen el poder de penetrar el corazón, calmar la mente inquieta y abrir el alma a Dios. Nos recuerdan que la adoración no es solo una experiencia privada, sino un acto comunitario que moldea la identidad de la Iglesia. El Papa León XIV está en una posición única para liderar esta renovación. Su apoyo a la música sagrada y a las prácticas tradicionales podría inspirar a obispos, sacerdotes y laicos a recuperar el patrimonio sonoro de la Iglesia, fomentando la instalación y el repique regular de campanas y promoviendo la enseñanza y el canto gregoriano. Puede ayudar a devolver
el asombro y la reverencia al culto católico. Los fieles esperan que haga un llamado para que el sonido de lo sagrado va a llenar iglesias, calles y corazones. El impacto de este renacimiento va más allá de los muros de la iglesia. Cuando las campanas resuenan sobre una ciudad, santifican los momentos ordinarios de la vida, el trabajo, el descanso, la celebración y el duelo. Cuando el canto gregoriano llena un santuario, atrae incluso más distraídas hacia el misterio de Dios. Estos sonidos son una forma de evangelización, una manera de llegar a quienes tal vez, pero que son tocados aunque sea inconscientemente por la belleza de lo sagrado. El movimiento para restaurar las campanas y el canto gregoriano no rechaza lo nuevo, sino que recupera lo que es eterno. Reconoce que la belleza es un camino hacia la verdad y que los sentidos son puertas al alma. Frente a los desafíos del secularismo, el ruido y la distracción, estos sonidos antiguos ofrecen un camino a anclar a los fieles en lo eterno, elevar sus corazones al cielo y proclamar al mundo que Dios está presente aquí y ahora. En conclusión, el llamado al regreso de las campanas y el canto gregoriano es un llamado a restaurar el espacio y el tiempo sagrados. Es una invitación a recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Mientras el Papa León XIV escucha la voz de los fieles, que escuche también el anhelo por el sonido de Ele o sagrado, y que guíe a la Iglesia hacia una nueva era donde cada campana y cada canto resuene para la gloria de Dios. Parte 7. Rezar el rosario en latín. El poder de la oración antigua. En un mundo donde la oración a menudo es apresurada, distraída o incluso olvidada, está surgiendo entre los católicos un movimiento sorprendente que busca raíces espirituales más profundas y una conexión más fuerte con la herencia atemporal de la Iglesia. Muchos están volviendo a una de las devociones más antiguas y poderosas, el Santo Rosario, rezado en su lengua original y universal, el latín. Este resurgimiento no es solo cuestión de nostalgia o preferencia lingüística, es un redescubrimiento del poder transformador de la oración antigua, una entrada más plena en los misterios de Cristo y una unión con generaciones de santos que han encontrado fuerza, esperanza y milagros en el ritmo del rosario. El rosario ha sido llamado durante siglos un arma espiritual, una cadena que une la tierra con el cielo o un salvavidas para el alma. Durante generaciones fue la oración de campesinos y papas, citada en latín por fieles desde las colinas de Italia hasta los bosques de Polonia, desde las calles de la Ciudad de México, las misiones de Asia. El latín, lejos de ser una barrera, era un puente que conectaba a cada católico, sin importar su nacionalidad o cultura, en un solo acto de devoción. Las palabras Ave María Gratia, plena Dominus tecum han resonado en monasterios, campos de batalla, lechos de enfermos y hogares familiares, llevando consigo el peso de la tradición y la promesa de la gracia. Tras el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia animó el uso de lenguas vernáculas en la liturgia y la oración personal, el rosario en latín se volvió menos común. Muchos católicos crecieron rezando en su idioma materno y para algunos el latín se asoció con un pasado distante.
Sin embargo, en los últimos años, una nueva generación está recuperando el rosario en latín, no como chazo a lo vernáculo, sino como un abrazo consciente a la universalidad y profundidad espiritual de la Iglesia. Descubren que rezar en latín los saca de lo ordinario y los lleva a lo extraordinario, ayudándolos a concentrarse, meditar y entrar más profundamente en los misterios de la fe. La experiencia de rezar el rosario en latín es profundamente diferente a simplemente recitar palabras conocidas. El antiguo idioma ralentiza el ritmo, invita a una cadencia meditativa que aquieta la mente y abre el corazón. Las sílabas poco familiares exigen atención, haciendo más difícil que la mente divague y más fácil permanecer presente en los misterios contemplados. Muchos testifican que el sonido sagrado del latín, la misma lengua en la que se celebró la misa durante siglos, crea un sentido de reverencia, asombro y continuidad con la Iglesia a través del tiempo y el espacio. Este renacimiento no se limita a individuos o pequeños grupos. Parroquias, enteras escuelas y organizaciones católicas están abrazando el rosario en latín como acto comunitario de oración. En Internet miles se reúnen a diario para rezar el rosario en latín a través de transmisiones en vivo y comunidades virtuales. Peregrinaciones, retiros y procesiones marianas suelen incluir el rosario en latín, uniendo a multitudes diversas en una sola voz. Para los jóvenes católicos especialmente, esta práctica es una forma de reclamar su herencia, diferenciarse del mundo secular y expresar un compromiso contracultural con la oración y la tradición. El poder del rosario en latín no es solo psicológico o estético. A lo largo de la historia, innumerables relatos atestiguan su eficacia en tiempos de crisis, tentación y necesidad. Desde la victoria en Lepanto hasta la conversión de pecadores empedernidos, desde el consuelo de los moribundos hasta la protección de las familias, el rosario ha sido fuente de milagros y consuelo. Santos y papas han instado a los fieles a rezar el rosario todos los días, y muchos recomendaron especialmente las oraciones en latín por su potencia espiritual y universalidad. En esta época de división y confusión, el rosario en latín es también una fuerza poderosa de unidad. Trasciende fronteras nacionales, diferencias políticas y divisiones culturales. Cuando los católicos rezan juntos en la lengua madre de la Iglesia, participan en una tradición viva que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. El rosario en latín se convierte en signo de fidelidad a la Iglesia, una declaración de pertenencia y un medio de solidaridad espiritual con católicos de todo el mundo. El movimiento para restaurar el rosario en latín no está exento de desafíos. Algunos temen que pueda alejar a quienes no conocen el idioma o crear barreras innecesarias a la participación. Sin embargo, los defensores argumentan que la solución no es abandonar las oraciones antiguas, sino ofrecer catequesis, recursos y ánimo para que todos puedan aprender y beneficiarse. Muchas parroquias ofrecen folletos, grabaciones y clases para ayudar a los fieles a rezar el rosario en latín con confianza y comprensión. El objetivo no es la exclusividad, sino la inclusión, invitar a cada católico a experimentar la belleza y el poder de esta devoción antigua. El Papa León XIV es llamado a reconocer y apoyar esta renovación.
Los fieles esperan que anime a rezar el rosario en latín, especialmente en contextos públicos y comunitarios, como forma de fortalecer la identidad católica y profundizar la devoción a María. Piden guía catequesis y apoyo pastoral para ayudar a parroquias y familias. Así el Papa no solo honraría la tradición de la Iglesia, sino que también empoderaría a una nueva generación para enfrentar los desafíos del mundo moderno con fe, esperanza y valentía. Volver al rosario en latín es mucho más que palabras, es entrar en el misterio de Cristo con mente, cuerpo y alma. Es recuperar el sentido de lo sagrado en una era secular, hallar paz en medio del caos y beber de la fuente inagotable de la tradición. Al arrodillarse y susurrar las antiguas oraciones, los católicos se unen a un coro que atraviesa continentes y siglos resonando en los pasillos del cielo. En conclusión, el movimiento para rezar el rosario en latín es señal de renovación espiritual y testimonio del poder perdurable de la oración antigua. Es un llamado a la unidad, la reverencia y la fe profunda. Mientras el Papa León XIV considera el futuro, la voz de los fieles se eleva en una súplica atemporal. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.